Bienvenidos de nuevo a estos videos de la materia de inteligencia artificial. En este caso estamos trabajando con técnicas de búsqueda en la unidad 2 de nuestro plan de estudios. Nosotros en el video anterior ya empezamos a definir las clases que se necesitan para construir nuestra estrategia de búsqueda. Ya construimos los elementos principales, la definición de cómo es un estado y el cuerpo del problema de búsqueda. Pero si recuerdan, tenemos dos elementos adicionales, la cola de búsqueda y el árbol de búsqueda. Entonces en este video vamos a trabajar con esos elementos. Bien, ahora vamos a trabajar entonces para implementar la cola de búsqueda. Como sabemos, en la cola de búsqueda lo que estamos colocando son los nodos por visitar, los nodos que le llamamos sucesores a los estados actuales, los nodos por visitar. Entonces, esta cola, sus elementos son estados. Entonces, la cola pues, debe ser una secuencia de estados. Vamos a ocupar una lista, una array list, ¿sí? Donde cada elemento es un estado. Entonces, con esta simbología nosotros estamos indicando que la cola es una array list de estados. ¿Okay? Bien, ya que tenemos definido esto, pues vamos a ver cómo vamos a implementar esta cola de búsqueda. Bien, vamos a crear una clase que se llame cola y vamos a decir que es un arreglo de una lista de estados. Bien, entonces esta cola va a permitir implementar colas FIFO, colas LIFO y colas con prioridad. Entonces vamos a darle los métodos adecuados. El primero de ellos es para implementar una cola LIFO, vamos a llamarlo así, encolar al inicio. ¿Qué significa esto? Que el estado que se pase como parámetro siempre va a ser el primer elemento de la cola. Entonces vamos a ocupar el método add y le estamos indicando la posición donde se va a colocar el estado. Si esta cola tiene estados ya en la lista, pues estos se van a mover a la posición siguiente. El que estaba en la posición 0 ahora es el estado en la posición 1 y así subsecuentemente. Entonces este método me va a permitir implementar una cola LIFO. ¿Sí? Ahora, para una cola FIFO, pues sabemos que los estados se tienen que ir insertando al final de la cola. Entonces, con este método, encolar al final, lo que vamos a hacer es que el estado que llega lo vamos a adicionar. ¿Sí? Como no le ponemos dónde, en automático se va al final de la cola. ¿Ok? Y ahora necesitamos un método que me permita insertar un estado en la cola de acuerdo a su prioridad. Nosotros en este caso estamos manejando la prioridad como un costo. ¿Sí? Entonces cuando colocamos un estado con prioridad necesitamos el estado y su prioridad, su costo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues necesitamos identificar cuál es el punto en la cola de búsqueda donde voy a insertar este nodo. Lo que hacemos es que utilizamos un ciclo para ir visitando los elementos. Yo a cada elemento le pregunto su costo, su prioridad. ¿Sí? Aquí la variable de control i me dice en qué posición de la cola estoy colocado. Y cuando este costo que estoy obteniendo del elemento sea mayor al costo de la prioridad, significa que en esa posición es donde debo insertar el nuevo estado. Entonces, por eso lo adiciono en la posición i. ¿Sí? Y termino mi proceso en el ciclo. En el caso de que el costo o la prioridad del estado sea mayor a todos los que están en la lista, pues este ciclo va a terminar y entonces adicionamos al estado al final, como es lógico. Entonces, esto es para encolar estados, pero necesitamos un método que me permita quitarlos o sacarlos de la cola. Ese método lo vamos a llamar el método desencolar. Bien, y entonces vamos a ocupar, como es un array list, pues el método remove y vamos a remover el elemento en la posición inicial. Sabemos que este método nos devuelve el elemento que está quitando en la cola. Muy bien.
Pero antes de hacer esto tenemos que validar que haya elementos, porque si no nos genera una excepción. Entonces lo primero que hacemos es le preguntamos a la cola, ¿sí? Le preguntamos si no está vacía. Si no está vacía, devolvemos el estado en la posición inicial. Y si está vacía, devolvemos null, o sea, no podemos devolver ningún estado. Vamos a implementar esta clase en nuestros códigos. Entonces vamos a nuestro entorno de desarrollo. Aquí ya tenemos las dos clases que previamente habíamos implementado y ahora vamos a implementar una nueva clase que es la clase que le vamos a llamar cola. ¿Sí? Y entonces esta clase cola, ¿sí? Vamos a decir que es un array list. Aquí vamos a heredar de estado. ¿Sí? Entonces, como es la primera vez que usamos esta clase, hay que importarla. Muy bien, ya está generada aquí. Y vamos a crear los métodos que platicamos. Public void encolar al inicio, que es para la cola FIFO. ¿Sí? Estado. Es el estado que vamos a colocar en la cola. Entonces, pues simplemente llamamos al método add, pero siempre lo vamos a ubicar al inicio. ¿Sí? Ese sería el primer método. El segundo método, encolar al final para hacer una cola LIFO. Una cola FIFO, perdón. Esta es una cola LIFO. Aquí lo vamos a poner. Es una LIFO. Y esta es una FIFO. Entonces aquí pues simplemente llamamos al método add con estado y ya sabemos que eso lo manda al final. Ahora vamos a crear nuestro método encolar con prioridad. Entonces aquí, como sabemos, necesitamos pasarle el estado y necesitamos pasarle el costo. ¿Sí? Esta va a ser una cola con prioridad. ¿Sí? Entonces, como les decía, tenemos que ir visitando todos los nodos vamos visitando los estados que están en la cola del tamaño de nuestra cola. Y aquí tenemos la variable i me va a decir en qué posición estoy. Entonces lo primero que vamos a sacar es el costo total del elemento. Entonces con get obtenemos un elemento de la cola, el 10º elemento, y aquí le digo que me dé el costo combinado. ¿Sí? Y voy a evaluar el costo total. Si es mayor al costo de nuestro nuevo estado, significa que ahí es la posición donde debo insertarlo. Entonces con el método add le digo en la posición i insertar el estado. Y sabemos que a partir de esa i, todos los estados que están después se mueven una posición. Esto lo vamos a hacer y al hacer esto ya terminamos. Y entonces aquí nos salimos del método. Pero si nunca se cumple esta condición y terminamos nuestra búsqueda en la cola de búsqueda, pues entonces nuestro estado tiene que colocarse al final. ¿Okay? Esto es lo que tenemos que hacer. Muy bien, ahora vamos a crear el último método, que es el de desencolar, que con este vamos a obtener el elemento que está en la posición inicial. Pero antes tengo que preguntarle si yo le pregunto is empty, me va a decir si está vacío. Yo necesito preguntarle si no está vacío, entonces por eso se niega esta expresión. Si no está vacío, entonces devuelvo el elemento que remuevo en la posición 0.
el primer elemento. Y ya me salgo del método. En todo caso, si no existe, si la cola está vacía, vamos a devolver null y con eso indicamos que no encontramos que ya la cola está vacía y que ya no hay elemento que poder sacar de ahí y nuestro proceso terminaría. Entonces estos son los elementos que definen a nuestra cola de búsqueda. ¿Sí? Aquí está. Ok, entonces ya tenemos este elemento adicional. Vamos a continuar con nuestras diapositivas y entonces vamos a seguir adelante. Ya tengo entonces el problema de búsqueda y la cola. Entonces vamos a seguir adelante. El siguiente elemento que necesitamos es el árbol de búsqueda, ¿sí? Para ya poder construir la estrategia de búsqueda. Bien, como nosotros recordamos de los videos anteriores, cuando estamos visitando nodos se va creando un árbol de búsqueda. Este es un ejemplo de árbol de búsqueda. De aquí observamos algunas situaciones que los estados se pueden repetir en el árbol de búsqueda. Eso es algo importante. Y también hay algo adicional. Aquí en el árbol, cada nodo del árbol tiene un nodo predecesor, aquel que le llamamos el nodo padre, y tiene también nodos sucesores o nodos hijos, que puede ser que no tenga, como G, que tenga uno o que tenga varios, como B. Entonces esto lo tenemos que modelar, pero estos son elementos que no forman parte del concepto de un estado. Entonces, para construir nuestro árbol de búsqueda, cada estado, ¿sí?, va a tener asociado un nodo o varios del árbol. Entonces, pues vamos a crear una clase que se llame nodo del árbol, donde cada nodo tiene un estado, ¿sí? Y bueno, y nuestro árbol lo vamos a construir como una colección de nodos de árbol. Y esta colección, ¿sí?, este grupo, lo vamos a hacer a través de un mapa hash. ¿Para qué? Porque el mapa hash, si ustedes han trabajado con esta clase, saben que es una clase que encuentra sus elementos a través de una clave o una llave, ¿sí?, como si fuera una tabla de una base de datos. Si quieren verlo así, vamos, puede ser, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a encontrar a través de esta clave a un elemento del grupo, del conjunto de datos. A esta clase se le llama una colección. Los array list también son colecciones. Entonces, igual en la literatura de Java ustedes pueden encontrar más acerca de estas clases de Java. Nosotros las vamos a usar. Entonces, pues necesitamos crear ahora dos clases. Primero el nodo árbol y luego el árbol. Bien, entonces vamos a definir primero el nodo árbol. Observen que el nodo árbol pues necesita saber, va a contener siempre un estado o una clase que derive de estado. Aquí ya tenemos como el contenido del nodo, el estado. Pero también necesitamos saber quién es su padre y quiénes son sus hijos. Entonces necesitamos estos elementos, ¿sí? Cuando creamos un nodo, le vamos a pasar siempre el estado y se va a crear, se va a asociar el estado y se va a crear el array list. Este es como lo vamos a crear, ¿ok? Entonces el estado que se inserta, el nodo padre y los nodos hijos, ¿ok? Entonces vamos a crear esta clase. Bien, nos vamos de nuevo a NetBeans y entonces aquí en nuestro paquete vamos a crear una nueva clase que se llame nodo árbol. Ok, ya está, nodo árbol. Entonces aquí nodo árbol simplemente le vamos a decir que va a tener elementos cuya clase herede
de estado, ¿sí? Y entonces aquí definimos el estado, ¿verdad? Ahí lo tenemos como atributo. Necesitamos definir del nodo árbol su padre, ¿sí? Y necesitamos un array list, una lista de nodo árbol. O sea, esto me va a permitir definir a los hijos, ¿sí? Esto es lo que tengo. Hay que importar array list porque es la primera vez que la usamos en esta clase. Pues aquí tenemos a los elementos. El estado en el nodo tiene un nodo padre y tiene nodos hijos, ¿sí? Pues vamos a crear el constructor ahora. El nodo árbol necesariamente siempre se va a crear a partir de un estado, ¿sí? Esto es siempre. Entonces a estado le vamos a asignar el valor que viene, ¿sí? A ver qué nos dice. Ok, aquí tenemos un detalle que debe ser de t. Ok, muy bien, ¿sí? Y ahora vamos a crear el array list, lo vamos a inicializar. En este momento no tiene hijos, ok. Esto es. Entonces observen que tanto el estado como los hijos están creados en el constructor, pues les ponemos su indicador final para decirles que solamente ahí se van a crear. Y vamos a encapsular estos elementos. Encapsulamos el estado, solamente podemos darle get. El padre le podemos dar setGet, ¿sí? Y los hijos solamente get, ok. La visibilidad, como ya habíamos dicho, es privada, ¿sí? Y los vamos a colocar al final. El padre también tiene el método set, ok, es lo que comentamos. Entonces refactoramos y aquí tenemos ya los métodos: el estado, los hijos y el padre, ok. Me parece que eso es. Con esto ya definimos el nodo árbol. Aquí está, aquí me está indicando que como estoy usando t, pues hay que ponerle su comentario. Ok, entonces ya nada más verificamos. Sí. Ajá, excelente, ya tenemos entonces aquí nuestra clase nodo árbol. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues vamos a seguir con las diapositivas para ver qué es lo que continúa. Ya que tengo el nodo árbol, pues hay que crear la clase árbol. Esta clase, como les dije, va a ser un mapa hash, ¿sí? Entonces nosotros vamos a colocar elementos ya no a través de add, porque no existe ese método en el hash map, el método es put, y observen que necesitamos ponerle la clave de acceso y el nodo. La clave va a ser el ID del estado, ¿sí? Y lo que vamos a estar guardando son nodos árbol, como es un árbol, ¿ok? Vamos a configurar el nodo padre, ¿sí? Aquí observen que al estado le pregunto de dónde proviene ese estado, su predecesor, y a ese se considera el estado padre. Si el estado padre es nulo, significa que todavía no tiene elementos el árbol, ¿sí? O que más bien lo que significa es que este estado no viene de nadie, es el estado inicial, y el estado inicial lo consideramos la raíz del árbol, ¿sí? Por eso tenemos aquí el atributo. Pero si no es nulo, significa que este estado ya
proviene de algún otro, y entonces lo primero que hacemos es que buscamos en el árbol, buscamos es al padre por su ID, ¿sí? Y esto nos va a devolver el nodo árbol, ¿sí? Entonces al nodo árbol le agregamos, ¿sí? Como este es el padre, ¿sí? Le agregamos un nuevo hijo que es el nodo que acabamos de crear, ¿sí? Y al nodo que acabamos de crear le establecemos que su padre es nodo padre. Entonces vamos a crear este método, esta clase, la clase árbol y el método. ¿Ok? Aquí en el espacio de los estados nosotros vamos a crear una nueva clase que se llame árbol, ¿sí? Y entonces aquí le vamos a indicar, ¿sí?, que este árbol hereda de un mapa hash de la clave va a ser de tipo long y la información o los valores van a ser objetos de tipo nodo árbol. Como es la primera vez que uso HashMap, hay que importarlo de Java útil, ya está. Y entonces vamos a definirle el atributo que indica que es la raíz, ¿verdad? Le creamos un método get solamente. Aquí botón derecho, refactorar, capsular campos, get solamente, ¿sí? La visibilidad es privada, ¿sí? Ajá, ok. Ya, aquí está el get, es lo único que tenemos. Y ahora vamos a crear este método que me va a permitir insertar nodos en el árbol. Entonces hay que crearlo, public void insertar, ¿sí? ¿Y qué vamos a insertar? Pues un estado, ¿sí? Entonces lo primero que hacemos es creamos un nodo árbol con el estado, ahí está, ¿sí? Y lo colocamos en nuestro árbol con el método put, donde aquí necesitamos saber cuál es la llave. Entonces al estado le preguntamos su ID y en la información lo que estamos guardando es el nodo árbol. Eso es lo que estamos guardando. Ok, muy bien, ya que está ahí le vamos a preguntar a el estado que nos indique cuál es su predecesor. Si el predecesor es diferente de null, significa que tiene un padre, y si no, significa que es el estado inicial. Entonces raíz va a ser igual al nodo que tenemos asociado. Ahora vamos a buscar en el árbol a su padre. Entonces vamos a preguntarle nodo padre, ¿sí? Le vamos a preguntar con get, ¿sí? Vamos a buscarlo a través de el ID del padre, ¿sí? Ahí está. Entonces con esto yo ya sé quién es el nodo padre. Muy bien. Entonces al nodo padre le voy a insertar como hijo, ¿sí?, a nuestro nodo, ¿sí? Ahí está el nodo padre. Le asigno un nuevo hijo, el nodo que estamos creando, este que tiene al estado nuevo, y al nodo como tal, ¿sí?, le voy a decir quién es su padre, pues el nodo padre. Entonces con esto ya hicimos la asociación de este estado, lo estoy incluyendo en el árbol. Ok, ya tengo esto en el árbol, ¿sí? Vamos a verificar que no haya nada diferente. Ahí está. Ok, ahora vamos a las diapositivas para ver
qué cosa es lo que continúa. Ya con este método podemos insertar, pero también necesitamos saber si un estado ya existe en nuestro árbol de búsqueda. Entonces hay que hacer un método que determine si existe o no. Y también, como vimos en los videos anteriores, en el árbol nosotros podemos obtener, ¿sí?, la ruta del estado inicial al estado meta. Entonces vamos a hacer un método que me devuelva esa ruta. Son dos adicionales, ¿sí? Vamos a hacer el método que se llama contiene y el método getRuta, ¿sí? Entonces, como para saber si el estado está, no lo hacemos a través de su ID, sino a través de su contenido, pues necesitamos buscar ese estado por su contenido. Entonces ahora aquí ya no nos sirve la llave de acceso, tendríamos que visitar todos los estados y eso lo vamos a hacer a través de un iterador que, como este es un mapa hash, todos los mapas hash tienen un iterador que es un objeto que nos ayuda a poder pasear o visitar todos los elementos de una colección. El iterador tiene dos métodos, hashNext, que con este nosotros le preguntamos si todavía hay elementos que no se han visitado, y con el método next le digo dame el siguiente elemento no visitado, y así nos vamos. Por eso ocupamos un ciclo. Y lo que vamos a ir comparando es el getInfo del estado que estoy buscando contra el getInfo de los estados que están en el árbol, ¿ok? Y luego vamos a definir la ruta. La ruta, nosotros necesitamos empezar del nodo meta o del nodo al cual le vamos a buscar la ruta. Entonces, ¿sí?, busco ese estado en el árbol a través de su ID y aquí lo obtengo. Y entonces voy colocando los estados en la ruta al inicio de la ruta y voy subiendo del nodo hijo al nodo padre, así hasta que encuentre null. Cuando encuentro null significa que ya llegué al estado inicial y ahí termina la ruta. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer estos dos métodos para terminar nuestro árbol. Entonces lo vamos a colocar aquí. Este me va a devolver un valor lógico y vamos a preguntar por un estado, ¿sí? Entonces aquí primero vamos a preguntar la información del estado con el método getInfo, que ya lo platicamos. Y entonces les decía que como no vamos a buscar por llave, necesitamos visitar todos los nodos. Vamos a ocupar un iterador, ¿sí? Le podemos llamar aquí nodos, ¿sí? Un iterador de nodos. Estos aquí vamos a crearlo, ¿sí? Le vamos a decir en la colección hay un método que se llama valores, que me devuelve todos los valores, y a esos valores nos devuelve un iterador. Este iterador, cada elemento es un nodo árbol, entonces así lo definimos, ¿sí? Este me va a ayudar a implementar una búsqueda en todos los elementos del árbol del mapa hash. Este sería como una ayuda para hacer un for each. Entonces aquí en lugar de un for es un while, mientras nodos tengas nodos siguientes, ¿sí? Entonces yo voy a ubicar el nodo árbol, el siguiente, ¿sí? Le voy a decir de nodos.next, ¿sí? Ok, con esto ya tengo definido, ya tengo aquí el siguiente nodo. Entonces pues voy a preguntarle, ¿sí?, si de siguiente, que es un nodo árbol, que necesito su estado, porque del estado necesito preguntarle la información. ¿Sí? Como es un string, tengo que compararlo con equals, ¿sí? Y lo voy a comparar contra la información de mi estado, el que ando preguntando si contiene. Si esto es igual,
entonces el estado ya está en el árbol y devuelvo verdadero, ¿sí? Y si no, pues sigo al siguiente elemento nodo del árbol y ahí estoy hasta que o lo encuentro o termino de buscar y no lo encuentro, es decir, me salgo al final del ciclo. Y entonces si me salgo por esta posición, pues no encontré el estado, entonces devuelvo falso. Entonces el método contiene es lo que dice es el estado contiene el árbol contiene al estado y me va a devolver cierto o falso, ¿sí? Eso es lo que es este método. Bien, entonces ahora vamos a crear el último método. Este me va a devolver un arreglo de estados, que es la ruta. ¿Sí? A partir de un estado, cuál es la ruta del estado inicial hacia ese estado. Entonces, como les decía aquí, lo conveniente es empezar en el estado e ir moviéndonos hacia el estado inicial, ¿sí? Como no habíamos ocupado array list, hay que importarlo. Entonces vamos a crear un array list, pues entonces aquí lo definimos. Le llamamos la ruta y creamos el array list. Ahí está creado. Ahora yo tengo el estado, pero voy a buscar nodos en el árbol, entonces necesito un nodo árbol que le voy a llamar siguiente. Entonces lo voy a buscar get con el estado punto su id del estado del cual quiero la ruta, ¿sí? Y mientras siguiente sea diferente de null, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a adicionar. Como este es el estado final de la ruta, lo tenemos que incluir. Entonces a ruta le adiciono al principio el siguiente, el estado. Ahí está, ¿sí? Y ahora a siguiente lo muevo para que apunte al padre del nodo actual. Get padre. Ahí está. Entonces con eso me voy al padre y así estoy hasta que encuentro nulo. Cuando encuentro nulo es porque el estado, el nodo no tiene padre, es el nodo raíz, y ahí termina la búsqueda. Y al terminar, pues lo que devolvemos es esa ruta que acá se acaba de crear. Ok. Entonces esta es la forma de implementar estos métodos para manipular un árbol de búsqueda. Ok. Guardamos nuestros elementos, ya están ahí guardados y entonces nos vamos a nuestras diapositivas, ¿sí? Entonces ahora ya tengo los tres elementos, es problema de búsqueda, la cola de búsqueda y el árbol de búsqueda. Bien, vamos a continuar. En el siguiente video ya vamos a crear nuestra estrategia de búsqueda utilizando estos elementos. Bien, entonces por el momento es todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en el siguiente video. Sí, que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.